derechos humanos, ambientales y urbanos, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, que ya habías venido al noticiero. No, Jonathan. Sí, ya había estado en alguna oportunidad previa. ¿Qué tal? Nosotros, Buenas tardes. Buen día. buen día. Bueno, nosotros no nos conocemos, pero mi nombre es Lara. eh, y tenía muchas preguntas para hacerte. Principalmente preguntarte sobre esto del código urbanístico. ¿Qué es? El Código Urbanístico es una de las leyes principales de la Ciudad de Buenos Aires. Es la que regula qué se puede construir en cada una de las parcelas, en el sentido de si se puede ocupar el pulmón de manzana, las alturas que se pueden construir, y también qué uso se le puede dar a esas construcciones, ¿no? Que tenemos usos residenciales, comerciales, industriales, espacio público. En cierta forma, el código urbanístico regula esas cuestiones, qué se puede construir y cuánto se puede construir en la ciudad de Buenos Aires. Que eso termina derivando en lo que constituye la planificación de la ciudad, que tiene que ver justamente cómo sostenemos una ciudad que sea equilibrada ambientalmente y con los servicios públicos necesarios para que pueda vivir la población. Este código urbanístico, el nuevo código urbanístico como se llama, fue votado en el año 2018 y ahora en la legislatura está en discusión la actualización integral del código. Luego de 6 años, un código que fue en su momento votado solamente por las fuerzas oficialistas, con el rechazo de todos los sectores de la ciudadanía, no hubo apoyo de ningún sector social a ese código, bueno, se vieron justamente los problemas que se denunciaban que iba a generar, ¿no? Una sobreconstrucción en toda la ciudad, destrucción de la identidad de los barrios de casas bajas, un colapso de los servicios públicos, ninguna herramienta para mitigar la crisis habitacional, etcétera, etcétera. A raíz de todos esos problemas que fue generando el código, ¿no? Que lo fue profundizando, se fueron creando también desde los barrios asambleas para llevar alternativas a la legislatura. Se logró instalar el tema de que la planificación de la ciudad estaba generando cuestiones negativas muy intensas y eso generó que en la campaña electoral la mayoría de los candidatos a jefe de gobierno sostuvieran que se tenía que hacer algo con el código, ¿no? Que se tenía que reverlo, evaluarlo y modificarlo. Mm, Hola, Jonathan, ¿me escuchás? Se trabó un poco. Vamos a esperar a ver si podemos reconectarlo. Ahí está, se te trabó. ¿Me escuchan? Sí. Ahora te escucho bien. Como decía, ¿no? Entonces, bueno, ganó Jorge Macri y Jorge Macri cumplió un poco tarde, pero cumplió con la promesa de enviar una evaluación integral de ese código urbanístico de la planificación de la ciudad a la legislatura. ¿Qué es lo que vimos en un primer momento? Vimos que no se habían respetado las instancias de participación. Nosotros creemos que una planificación no es planificación, sino es una planificación democrática, ¿no? Con la participación de la ciudadanía. Este proyecto de ley ingresó a la legislatura sin haber tenido ninguna instancia de participación previa. La ciudadanía no tuvo ninguna oportunidad de evaluar, proponer o criticar el texto que terminó llegando a la legislatura porteña. Así que ya comenzamos con un déficit bastante importante democrático. En segundo lugar, la propuesta del gobierno no tiene ningún tipo de diagnóstico. No hay ningún informe o documentación que nos diga por qué están tomando las decisiones que están proponiendo, en qué se derivan, cómo funcionó el código urbanístico. No tenemos datos, no hay indicadores o variables de cómo funcionó ese código en estos últimos 6 años. Así que tenemos un problema de información y un problema democrático. En segundo lugar, algo que ahora se logró rever porque este código se votó en primera lectura el día de ayer, todas las leyes que son de planificación en la ciudad tienen un procedimiento que se conoce como de doble lectura. Eso implica que la legislatura lo vota una vez, se convoca audiencia pública y luego tiene que volver a ratificarlo en una segunda votación o rechazarlo, ¿no? De acuerdo a cómo salga la audiencia pública. Así que es un procedimiento un tanto complejo. El día de ayer se votó en primera lectura. Este código traía en su texto originario muchas excepciones y discrecionalidades para que el jefe de gobierno otorgue excepciones en todas las parcelas de la ciudad, ¿no? Le otorgaba un poder enorme al jefe de gobierno para que vaya determinando qué es lo que se puede construir. En vez de ser una decisión de la legislatura, pasaba a ser una decisión del jefe de gobierno, algo totalmente aberrante desde el punto de vista de la planificación. No se planifica con excepciones y esta ley le daba todos esos poderes discrecionales al jefe de gobierno. Eso se logró frenar, se logró sacar la mayoría de las atribuciones que la legislatura delegaba en el Poder Ejecutivo, ¿no? No consiguieron los apoyos para eso.
Otro de los ejes estaba relacionado con la protección justamente de estos barrios de casas bajas, ¿no? ¿Qué sucedía con los barrios de casas bajas en la ley? Por una parte tenemos que el gobierno sigue insistiendo que este código se va a aplicar hacia adelante, se va a aplicar recién a los procedimientos que se inicien después de la sanción del código. Eso genera, y esto es una cuestión un tanto técnica, genera que todos los expedientes que se presentaron antes de la sanción del código van a seguir tramitando. En los hechos, ¿qué va a pasar? Se va a votar el código, en el caso de que se logre mejoras para estos barrios, en estos barrios se van a seguir construyendo cientos de edificios con la normativa vieja. Se van a seguir construyendo cientos de edificios que van a seguir teniendo las mismas alturas que la sociedad viene cuestionando y que la sociedad logró modificar en el futuro código urbanístico. Ese es un grave problema porque estamos discutiendo una normativa que quizás por años no tenga todavía aplicación porque se van a seguir construyendo edificios con la normativa vieja. Y ese es un tema clave que el gobierno no quiere ceder porque en vez de considerar la seguridad ambiental, ¿no? Los criterios ambientales de la población, prefiere garantizar la seguridad jurídica de las desarrolladoras inmobiliarias. El tercer eje es las cuestiones que no tiene este código. Porque recordemos, sin un diagnóstico es difícil ponernos de acuerdo de cuáles son los problemas que vamos a priorizar para solucionar en la ciudad. Este código no trae ningún tipo de solución para problemas que la mayoría de la población está viendo. Repito, crisis habitacional. No estamos en momentos históricos de gravedad de la crisis habitacional. Más de 400.000 personas viviendo en situación en villas y barrios populares. Se ha incrementado las personas en situación de calle. Hay una expulsión masiva de familias que vivían en la ciudad y que se están yendo al conurbano porque no tienen capacidad para pagar los alquileres. Se está incrementando la cantidad de inquilinos en las ciudades, es decir, la ciudad de Buenos Aires dejó de ser una sociedad de propietarios, para transformarse en una ciudad inquilinizada. Y eso genera una fractura social muy importante, ¿no? Bueno, toda esta problemática habitacional, este código no aborda ninguna herramienta para tratar de mitigarla. Así que hay como un diagnóstico ausente con respecto al tema habitacional. Otro de los temas que totalmente desoye el código es el colapso de los servicios públicos. Vemos la cuestión de los cortes de luz, la baja presión de agua, la necesidad de más espacios verdes, de equipamiento urbano, centros deportivos, centros de salud, escuelas, jardines, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que es servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, este código no aborda ni un párrafo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque por un lado el código autoriza que se incrementen las alturas o se construyan los barrios, pero no establece un mecanismo para ir acompañando esa construcción con la infraestructura necesaria para la población. Por eso vemos que colapsan justamente los servicios públicos, ¿no? Hay una desconexión de algo que tendría que estar súper conectado y referenciado, como es la infraestructura y el aumento de la densidad poblacional y de construcción en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este código, ese tema no lo aborda y es un tema que de lo más imperioso para abordar. La otra cuestión que logró incorporar, que tampoco lo incorporaba al principio, es algo que también genera muchos conflictos urbanos, que es lo que se conoce como la mixtura de usos. ¿Eso qué quiere decir? Veníamos de códigos o de planificaciones donde segmentaba muy fuerte la ciudad con respecto a las actividades. Había barrios que eran puramente residenciales, sectores de la ciudad que eran puramente comerciales, de oficinas, etcétera, etcétera. Lo que se viene a hacer con el código desde el año 2018 es, bueno, mezclemos los usos, las actividades, mezclemos el comercio, los servicios con las áreas residenciales, etcétera. Bueno, eso puede ser en principio como un buen lineamiento, tratemos de mezclar esos usos. El problema es el cómo. No es lo mismo que en un barrio residencial se instale un restaurante a que se instalen 20 restaurantes en una cuadra. No es lo mismo que se instale un boliche a que se instalen 3, 4 boliches, etcétera, etcétera. No hay una cuestión de intensidad de esa mezcla de usos. Bueno, eso el código no traía ninguna propuesta. Recién en los últimos días se logró incorporar un artículo medio vago con la idea de que se siga tratando, que es, bueno, ¿cómo regulamos esta intensidad de usos? Porque si hay sectores que son residenciales, necesitan cierta tranquilidad, menos ruidos para poder descansar, ¿no? Acá nos pasa, por ejemplo, en el campo histórico, donde, por ejemplo, en la calle Casero, se hizo un polo gastronómico a cielo abierto, debajo de edificios que eran residenciales. Entonces, eso genera una incompatibilidad de usos por los ruidos, la aglomeración, etcétera, etcétera, que no permite el descanso de la población. Así que el tema de la intensidad de uso es un tema que se logró incorporar, una gran victoria, y veremos cómo se termina regulando hacia futuro. Quería preguntarte también sobre
el abrazo al Parque Lezama que van a estar haciendo hoy? Bueno, el barrio de La Boca y el San Telmo tiene una larga tradición de sus asambleas de haber protegido el espacio público, ¿no? En su momento, en el 2014, se quiso enrejar el Parque Lezama para disminuir el horario de uso de la población. Hubo una gran movida social para impedir que ese parque se enreje. Sucedió lo mismo cuando se discutió la renovación del casco histórico, ¿no? Se hizo una gran movida para impedir que el espacio público del casco histórico sea privatizado, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran conciencia de lo público y de lo necesario que es el espacio público para la población. El sábado que viene, supuestamente en el Parque de Sama se va a lanzar el partido nacional del presidente Milei, que tiene ideas totalmente contrarias a la que vienen sosteniendo las asambleas de estos barrios, ¿no? Que tiene que ver con que el Estado sea el protagonista en impulsar las políticas habitacionales. Por ejemplo, el barrio de La Boca es el barrio que históricamente fue donde se dio la huelga de las escobas, ¿no? La primera gran Sí. movilización de inquilinos protestando por sus derechos, ese barrio que logró sacar una ley de vanguardia como es la ley de emergencia urbanística ambiental del barrio de La Boca, logró sacar, impulsar políticas como los créditos colectivos para vivienda, así que es un barrio tradicional que discute e impulsa políticas habitacionales, y San Telmo y La Boca el tema de la defensa de lo público. Bueno, hay una contradicción muy fuerte entre las propuestas del Partido de la Libertad Avanza con la idiosincrasia y lo que estos barrios venimos sosteniendo, ¿no? Principalmente la defensa de lo público, el Estado como impulsor y organizador para garantizar el derecho a la vivienda. Por eso se está organizando un abrazo al Parque Lezama para manifestar el repudio, el rechazo a estas políticas que vienen a vender la tierra pública para desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que el presidente Milei anunció que por decreto iban a vender cientos de inmuebles en todo el país, o todos, si es posible, políticas que vienen a eliminar lo que ha sido la intervención estatal en políticas habitacionales. Recordemos que de un día para el otro se derogó todos los derechos de las familias inquilinas, 9 millones de personas perdieron sus derechos en la Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta antítesis entre el planteo de Milei, que va a lanzar su partido con estos ideales en el Parque de la Sama, las asambleas quieren oponer otra mirada de cuál sería el camino para garantizar derechos habitacionales y al uso del espacio público en estos barrios. El abrazo sería hoy a las 19 horas, ¿no? Como para hacer la invitación también si alguien, algún oyente que quiera sumarse. El abrazo es hoy a las 19 horas en la esquina de Parque de Sama, que es Brasil y Defensa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jonathan. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan muy buen fin de semana. Quedamos en contacto y bueno, probablemente seas invitado de vuelta de este noticiero. Bueno, muchas gracias, a disposición. Ahora Dale. vamos a pasar con una columna clásica ya del Noti de noticias internacionales, porque está en el estudio Juan Pablo Pucharelli. Hola Lari, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, saludo para todo el equipo y la audiencia del Noti. Así es, vamos con nuestra columna de internacionales para hablar esta vez de la Asamblea General de la ONU, la Asamblea número 79, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en donde tiene la sede la Organización de las Naciones Unidas. Fue la última Asamblea General de la ONU de Biden, presidente estadounidense que se está despidiendo de su gestión. Fue la primera del presidente argentino Javier Milei y tiene lugar o tuvo lugar en el marco de una escalada bélica muy grave en Medio Oriente, además de una serie de cuestiones que hacen al complejo escenario internacional que estamos viviendo. También fue una asamblea especial porque estuvo precedida por el debate de lo que se llama el Pacto del Futuro. Quizás quienes siguieron el tema y particularmente quienes siguieron el discurso de Milei, ya vamos a hablar de eso, habrán escuchado el término o el concepto Pacto del Futuro. Bueno, ¿qué es el Pacto del Futuro? Es, como lo dice su nombre, un pacto firmado por la gran mayoría de los países del concierto internacional, desde Estados Unidos hasta China, pasando por, como dije, la gran mayoría de los países que integran el planeta Tierra.
Es un pacto que básicamente impulsa una serie de acuerdos en distintas áreas, que son 5 en total: desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo la primera, paz y seguridad internacional la segunda, ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital la tercera, juventud y generaciones futuras la cuarta, y la última, transformación de la gobernanza global, que a su vez también el pacto tiene 2 apartados: el Pacto Digital Global y una declaración sobre las generaciones futuras. Hay quienes dicen que no son más que propuestas bien intencionadas con poca capacidad de ser aplicadas, ¿no? En la práctica. Pero lo cierto es que es un pacto importante que se nutre a su vez de la llamada Agenda 2030 que había impulsado la ONU en 2015, que también el discurso de Milei atacó muy fuertemente a esa Agenda 2030 reconvertida ahora en Pacto del Futuro. Vamos a escuchar en el primer audio de los varios que tenemos para compartir al presidente argentino Javier Milei haciendo su debut en la Asamblea General de la ONU. Escuchamos al presidente Milei. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global. Bueno, ahí pasaba sintético el presidente, sintético el audio en realidad. Sí. Una línea que también expresó la canciller argentina, Diana Mondino, esta idea de poner en cuestión la propia legitimidad de la ONU como órgano supranacional para justamente proponer líneas comunes de trabajo entre los distintos países. Obviamente, más allá del disparate de denominar socialista al Pacto del Futuro, que en realidad es parte de una deformación conceptual que es típica de la narrativa libertaria, lo vemos en muchas otras cuestiones, no es algo que nos sorprenda a esta altura, porque venimos ya hace varios meses siendo gobernados por la ultraderecha. Pero bueno, lo cierto es que impactó mucho esta calificación de Milei de socialista al Pacto del Futuro. También otra cosa importante que dijo Milei es que Argentina va a abandonar la neutralidad. Justo eso te iba a preguntar, fue como lo que más me quedó de... Totalmente. Por un lado, por la propia historia argentina, Sí. Que en 1992 sufrió el atentado de la Embajada de Israel, en 1994 sufrió el atentado de la AMIA, y que, más allá de eso, siempre tuvo una postura de neutralidad, por ejemplo, en las guerras mundiales. Argentina tiene una tradición que está siendo abiertamente vulnerada por este gobierno en materia de posicionamiento en los conflictos internacionales y demás. Hay que decir que en la práctica Argentina ya abandonó la neutralidad porque está muy claramente posicionada a favor de Israel en el conflicto en Medio Oriente y muy claramente posicionada a favor de Ucrania en la guerra de Ucrania y Rusia. Así que fue más que un anuncio, fue una confirmación de lo que viene siendo la política exterior argentina desde que asumió Milei. Vamos a escuchar ahora al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien también dedicó bastantes críticas a la ONU y a la arquitectura internacional en general que actualmente tiene nuestro planeta, pero desde una óptica, como podemos intuir, distinta a la de Milei. Escuchamos a Lula. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. Ahí pasaba el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en su alocución en la Asamblea General de la ONU de esta semana. Decía: la crisis de la gobernanza global requiere transformaciones estructurales. La pandemia, los conflictos en Europa y Oriente Medio, la carrera armamentística y el cambio climático expusieron las limitaciones de las instituciones multilaterales, la mayoría de las cuales carecen de autoridad y medios para implementar y hacer cumplir los acuerdos. La legitimidad del Consejo de Seguridad mengua cada vez
que aplica una doble vara o se niega a actuar ante las atrocidades, dijo Lula. Respecto a este último punto del Consejo de Seguridad, Lula, que ya hace tiempo tiene esta postura, criticó que no tengan presencia en el Consejo ni América Latina ni África. Recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto, digamos, por 5 miembros: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y que es objeto de debate por parte de los países emergentes, como Brasil, por ejemplo, sobre todo Brasil desde que es gobernada nuevamente por Lula. La idea de que algo hay que modificar en el Consejo de Seguridad para que la ONU tenga una incidencia distinta en relación a los conflictos en el planeta, ¿no? Vamos a escuchar a Joseph Biden, que se despide. Última alocución, último discurso del actual presidente estadounidense en la Asamblea General de la ONU, hablando sobre particularmente el conflicto cada vez más grave que hay en Medio Oriente, particularmente entre, por un lado, Israel y Hamás, y la invasión criminal de Netanyahu sobre Gaza, pero también, lo habrán visto quizás los oyentes en las últimas semanas, el agravamiento del intercambio bélico entre Israel y Hezbollah en la frontera del norte de Israel y del sur del Líbano, que puede lamentablemente decantar en una guerra abierta. Aún no ocurrió, pero el planeta medio que está conteniendo la respiración en este momento, a ver qué pasa en ese sitio. Escuchamos a Biden. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas' grip, ease the suffering in Gaza, and end this war. End this war, decía Biden. Sí, traduzco, quiero decir, lo que decía el presidente estadounidense. Propuse a Qatar y Egipto un alto al fuego y un acuerdo de rehenes. Ha sido respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora es el momento para que las partes finalicen sus términos, traer a los rehenes a casa y garantizar la seguridad de Israel y Gaza libres del control de Hamás. Aliviar el sufrimiento en Gaza y terminar esta guerra, decía Biden, que también en otra parte de su discurso se dedicó específicamente al conflicto con Hezbollah, Israel y Hezbollah. Obviamente Medio Oriente fue uno de los temas casi de denominador común que hubo en los discursos de los distintos presidentes que tuvieron lugar en la Asamblea. Vamos a escuchar... este es sin audio, pero voy a leer la cita de lo que dijo Boric, el presidente chileno Gabriel Boric, sobre Gaza, que me pareció interesante. Dijo: me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries, yo elijo la humanidad. Chile viene manteniendo esa tercera vía, si se quiere, entre la defensa cerrada, que en realidad es más bien escasa, de lo que hizo Hamás el 7 de octubre de 2023, esa masacre terrorista, y obviamente la defensa cerrada de Israel, como tienen otros países como Argentina, por ejemplo. Otro punto destacado de la Asamblea General fue la alocución del presidente de la Autoridad Palestina. Recordemos que Palestina no tiene un Estado soberano, pero en la ONU tiene lo que se denomina la Autoridad Palestina, que está reconocida por la mayoría de los países de la ONU. ¿Qué dijo Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina? Paren ya, detengan el asesinato de mujeres y niños, detengan el genocidio, dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede seguir, todo el mundo es responsable de lo que pasa en Gaza. Para ir cerrando, escuchamos ahora sí el último audio de los 4 que teníamos para hoy, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, poniendo el foco en la desigualdad socioeconómica a nivel internacional como uno de los factores que hacen a este complejo escenario internacional que vivimos. Escuchamos a Petro. Hay una razón para este Armagedón del mundo contemporáneo. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización
hay una lógica. La lógica no está en el mundo político, ni en este atril donde hablan todos los presidentes. La lógica está afuera y se llama desigualdad social. Oxfam dice que el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95% de toda la humanidad junta. Ahí pasaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que por tercera vez se dirige a la Asamblea General de la ONU. Siempre en sus discursos hace hincapié en la importancia del cambio climático, por ejemplo, en la necesidad de preservar la biodiversidad del Amazonas, que tiene sintonía en ese aspecto con Lula. Lula y Petro son dos de los presidentes que más fuertemente ponen sobre la mesa la necesidad de preservar la Amazonía, como dice Lula, ese pulmón verde del planeta, que es absolutamente imprescindible preservar. Y también hablaba Petro de la desigualdad, como lo escuchábamos. Mencionó a una ONG, Oxfam, que se dedica a estudiar la desigualdad económica a nivel global. Y horas después de que hable Petro, justamente Oxfam saca un informe en el cual básicamente lo que dice es que, para ser sintético, si en 1987 el patrimonio de los 1.000 millonarios equivalía al 3% del PIB mundial, en 1987 eso, hoy es el 13%. Del 3 al 13% en poco más de 40 años aumentó, una cifra impresionante. Y ese informe cierra o continúa diciendo: la crisis climática o los niveles persistentes de pobreza y desigualdad están siendo amenazados por la concentración de poder en manos de los ultra ricos y las mega empresas. Ahora sí, vamos cerrando con... Bueno, parece que quedó de lado, ¿no?, la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que se encuentra en un momento bastante importante. Zelensky habló y, para pegarle a Putin, como suele hacer cada vez que habla, dijo: cualquier incidente crítico en el sistema de energía podría causar un desastre nuclear. Un día así no debe llegar nunca. Moscú tiene que entenderlo, y eso depende en parte de su determinación y de la presión que se ponga sobre el agresor, dijo Zelensky. Y respecto a un posible acuerdo de paz, dijo: jamás aceptaremos una paz impuesta desde afuera. Obviamente la cuestión Rusia-Ucrania está abierta, no tiene una aparente solución a la vista. Tampoco Putin hace mucho por ofrecer garantías de un acuerdo estable para terminar la guerra. Así que bueno, siempre es interesante, Lara, para mí la Asamblea General de la ONU, porque pinta el panorama general de cómo está el planeta, sus distintos conflictos, los actores que intervienen, las temáticas, quiero decir, que se ponen en juego, más allá del Pacto del Futuro, que fue característica de este año en particular en la ONU. Siempre está bueno pasar el repaso de lo que se discute en el atril por el cual pasan todos los presidentes que la integran a la organización. Buenísimo, muchas gracias, Juan. Un gustazo. Ahora vamos a ir a un corte y volvemos con más Noticiero. Buenos Aires, nueva sede de la Semana Negra, el festival literario dedicado al género policial. Desde 1988 se viene haciendo la Semana Negra de Guillón, un reconocido ciclo dedicado a la novela negra, y ahora llega a la ciudad de Buenos Aires bajo el nombre Semana Negra Buenos Aires. Contará con la presencia de figuras destacadas de la escena nacional y referentes internacionales del género negro contemporáneo. Va a ser del 1 al 5 de octubre en 3 sedes porteñas: la Biblioteca Ricardo Giraldes, el Museo de Arte Latinoamericano Malva y el Centro Cultural de España en Buenos Aires. La programación reúne a invitados de Chile, España, Perú, Uruguay, Suecia y Noruega, además de los participantes argentinos, y contempla una agenda que incluye charlas magistrales, homenajes, muestras, un laboratorio forense y conversatorios. La Semana Negra va a contar también con una clínica de obras para proyectos literarios en desarrollo pertenecientes a autores noveles, una forma de incentivar la creación literaria y también de abrir espacio a la aparición de nuevos autores.
Los y las locales serán referentes del género y van a estar presentes autores y autoras como Claudia Piñeiro, Selva Almada, Guillermo Martínez, María Inés Krimer, Florencia Canale, Juan Saturain, Jorge Fernández Díaz, Florencia Echeves, entre otros. Todas las actividades de la Semana Negra Va son gratuitas, pero hay que llegar temprano o registrarse. La agenda detallada, el listado completo de autores y editores invitados y cómo participar en cada caso se encuentran disponibles en la web buenosaires.gov.ar. La programación también incluye un laboratorio forense y visitas guiadas al Museo Forense de la ciudad. Desde contextoturístico.com, Fernando Milo les da la información de lo que va a suceder en la FIT 2024. La Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se va a realizar desde el 28 de septiembre al 1 de octubre. El sábado 28 y el domingo 29 funciona de 14 a 21 horas y pueden visitarla profesionales del sector turístico y desde luego público general. El lunes 31 de septiembre y el martes 1 de octubre la feria funcionará de 10 a 19 horas y es exclusivamente para profesionales del sector turístico. La FIT 2024, que comienza en horas nomás, tiene la expectativa de superar los 125.000 visitantes que lograron en la edición 2023. La feria mostrará los atractivos turísticos y todo el calor y el color de más de 50 países del mundo y desde luego todas las provincias de Argentina. Los distintos destinos de Argentina y del exterior podrán ofrecer sus lugares turísticos de una forma más distendida, con actividades diversas para difundir sus ofertas. Algunos de los atractivos destacados serán globo aerostático, prueba de bicicletas, jeep 4x4, caravanas y rodantes, entre otros. Entre los expositores participantes, Puerto Madryn, Jujuy, Uruguay, Geodomos, Camión Food Truck y muchos más. Por último, FIT Cruceros está destinado a una amplia variedad de expositores para que puedan presentar sus productos y servicios, como compañías de cruceros o paseos fluviales, representantes y comercializadoras, ciudades, puertos, receptivos, servicios de tierra, entre otros. Aquí los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir las últimas ofertas y promociones, aprender sobre los destinos alcanzados y conectarse con expertos para seguir generando negocios. Entonces, desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, en el predio ferial de Palermo, con entrada por la calle Sarmiento, se va a realizar la Feria Internacional de Turismo de América Latina, la más grande de Argentina y una de las más grandes de Sudamérica. Para aquellos que estén interesados en tener más información, acreditarse o comprar sus entradas, no tienen más que ingresar a www.fit.org.ar.